¿No? Ahora, en el paso número 2, vamos a determinar, ¿no? Dos puntitos. Vamos primero por la suma f más g de x. F más g de x. Práctico, ¿ah? Es decir, simplemente 9 menos x al cuadrado más x al cubo más x. No te vayas por favor a olvidar de indicar su dominio, los valores a donde está definido nuestro x. En el caso de la suma es de menos 3a a 3. ¿Ya? ¿Está? Tenemos el primero de la suma. En el caso de la resta, f menos g de x. La raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado por x al cubo más menos x al cubo más x. Menos. No te vayas a olvidar de indicar su dominio. De menos 3 a 3, que es el de la resta. Multiplicación, f por g de x. La raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado multiplicado por x al cubo más x. Multiplicación. Cuando x pertenece al intervalo de menos 3 a 3. Y finalmente, lo que es la división. ¿Qué tal? Buenas noches. F sobre g de x. ¿Ya está? ¿Cuánto me estaría quedando? Me estaría quedando la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido sobre x al cubo más x. La división. Y no te vayas a olvidar de indicar su dominio. Cerrado en menos 3, abierto en 0, unido con abierto en 0 y cerrado en 3. ¿No? Ahí está. El primer ejemplito puedes observar práctico. Nos piden no solamente una, no solamente dos, nos piden los 4. Suma, resta, multiplicación y división. No te vayas a olvidar que el primer paso es determinar el dominio de las funciones para observar qué es lo que pasa con la intersección. Y en base a eso, calcular los dominios de las operaciones que vamos a realizar. Suma, resta, multiplicación y división, en este caso. Y luego lo agrupas y nos das justamente la respuesta final. ¿Ya? Ahí lo pueden observar. ¿No está claro hasta el momento? ¿Sí? Tal vez un poquito van a haber problemas acá. Pero esperamos que no. ¿Ya? Por favor, celulares. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Ya? Sigamos acá. ¿Está? Es nuestro primer ejemplo. Vamos ahora con un segundo ejemplo. ¿Ya? Vamos acá. ¿Ya? Vamos acá. Vamos por el ejemplo 4. Ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos indican, ¿no? F de x
f de x va a ser igual a menos 2x más 5 cuando x se encuentra entre menos 3 y 1. Y x al cuadrado menos 3x más 4 cuando x se encuentra entre 1 y 3. Y luego g de x, que va a estar dado por ¿quién? Por menos x al cuadrado menos 2 cuando x se encuentra entre menos 1 cerrado y un menos 1 abierto. Y además simplemente menos 2 cuando x está entre menos 1 y 5. Ahí está, cerrado. Ya. Si lo comparamos con el ejemplo anterior, ya, en el ejemplo anterior simplemente era f de x, g de x. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestro f de x nos están dando por intervalos, ¿no? En nuestro primer intervalo tenemos una función lineal. En nuestro segundo intervalo, una función cuadrática. Y en el g de x, en el primer intervalo, una función cuadrática. Y en el segundo intervalo, una función constante. Una función constante porque no depende del valor que tome x. Entonces, ¿ya? Y me están pidiendo, y esto es bonito, ¿ah? Dominio, rango y gráfica. Me están pidiendo dominio, rango y gráfica de la suma, ¿no? De la suma. Primer paso, de todas maneras, tiene que ser calcular los dominios. Sí o sí, tiene que ser tu inicio. Calcular los dominios. Pero, lo que sí tienes que tener en cuenta, para trabajarlo un poquito más ordenado, a f, como está dividido por dos funciones, llámalo aquí f1 de x y llámalo aquí f de 2 de x. De igual manera para el g. G de 1 de x y g de 2 de x. Ahora, te pregunto, ¿cuánto vale el dominio de f1? ¿Cuáles son los valores que va a tomar x en la función f1? ¿Cuánto sería? En intervalos, cerrado, abierto. Cerrado en menos 3 y cerrado en 1. Ahora, el dominio de f sub 2. El dominio de f sub 2 en intervalos. Abierto en 1, abierto en 3. Ya está. El dominio de G1, ¿qué tal? ¿Qué tal? Los valores que va a tomar x en la función G1. ¿Cuáles serían, chicos, en intervalos? Cerrado, abierto. Cerrado en menos 4, abierto en menos 1. Dominio de G2. Dominio de G2. Los valores que va a tomar x. ¿Te escucho? Cerrado en menos 1. ¿Y qué más? Cerrado en 5. Ya está. Tenemos ahí el dominio de cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo anterior, ¿cuál era el siguiente paso? Era determinar la intersección. Ahora acá, también vamos a determinar la intersección, pero hay un inconveniente que tal vez se puede tornar un poquito más operativo. Porque el F1, yo le voy a intersectar ¿con quién? Con G1 y con G2. Y luego, el F2 lo voy a intersectar ¿con quién?
con G1 y con G2. La intersección de sus dominios, ¿no? Como les comentaba, se está tornando un poquito más operativo, ¿no? Está tornando un poquito más operativo, es cierto, ¿ya? Pero ahí mantén el orden, ¿no? Si mantienes el orden, no creo que tengas inconvenientes.